Una manera de implementar la suma de fuerzas y aplicar la segunda ley de Newton es en coordenadas cartesianas. Entonces la ecuación básica de la segunda ley la descomponemos en dos, una para el eje X y otra para el eje Y, de esta manera. Aquí estamos tomando la componente X de este vector y aquí la componente X de este vector, y esto lo que refleja es la operación o el significado de lo que es un escalar por un vector. Entonces hay que aplicar cada una de estas ecuaciones a los diagramas de cuerpo libre específicos que hayan aparecido en el paso anterior del método de Newton. Este es el diagrama de cuerpo libre que obtuvimos para M1, el bloque sobre la mesa, el peso, la normal y la tensión. Entonces debemos aplicar cada una de estas dos ecuaciones a la masa M1, de modo que las reescribo aquí indexándolas 1, 1, 1, es decir, todo aplicado a la masa 1 y basado en este diagrama de cuerpo libre. En cuanto a las fuerzas en X, de este diagrama vemos que solamente existe T. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en X queda reducido a T. Las fuerzas verticales no tienen componente X. La única fuerza horizontal es pues T, y el lado a la derecha lo escribimos idéntico. En cuanto al eje Y, tenemos la normal y el peso de M1, positiva la componente de la primera fuerza y negativa la componente de la segunda, porque esta va hacia arriba y esta hacia abajo. Y lo igualamos a masa por aceleración de ese bloque. Eso es todo lo que hay que hacer en este momento. Ahora procedemos a hacer lo mismo para el diagrama del bloque 2. Aquí solamente hay fuerzas verticales. De modo que vuelvo a escribir estas dos ecuaciones, ahora aplicadas al bloque de masa M2. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en el eje X y en el eje Y. En el eje X no hay fuerzas, de modo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y esto lo escribo idéntico. En el eje Y tengo la fuerza de tensión hacia arriba, le pongo entonces un valor positivo a su componente Y, y una fuerza del peso hacia abajo con esta magnitud, entonces la componente Y quedaría como M menos M sub 2G, y esta parte la escribo idéntica. Hemos aplicado ya la segunda ley de Newton y hemos hecho previamente el análisis de la cinemática, y el siguiente paso es recolectar las ecuaciones que hemos obtenido. En total aparecen 6 ecuaciones. Las 3 primeras proceden de la cinemática y las 3 últimas de la dinámica. Lo que he escrito aquí no es más que las mismas ecuaciones que han aparecido en diapositivas anteriores, organizadas y numeradas. La única ecuación que no he incluido aquí de la diapositiva anterior es esta, pero es que lo que sale de aquí es exactamente lo mismo que decir que ax2 es igual a 0, y esa ecuación está aquí. De modo que tenemos 3 ecuaciones de tipo cinemático y 3 ecuaciones de tipo dinámico.
Repito, estas ecuaciones no son más que re, transcripciones de las ecuaciones que han aparecido en diapositivas anteriores. Las escribimos de nuevo para organizarlas. El siguiente paso consiste en solucionar las ecuaciones. Todo este protocolo, toda esta metodología es más o menos estándar en todas las ocasiones en que uno desea aplicar el método newtoniano para el análisis del movimiento de un sistema dinámico. Para el manejo de las ecuaciones, lo primero que hay que identificar es cuáles son las incógnitas y cuáles son los parámetros conocidos. Entonces, en las ecuaciones que hemos visto, los parámetros conocidos son M1, M2 y G. Y en principio las incógnitas son las variables que describen el movimiento de la masa M1 en coordenadas cartesianas, AX1 y AY1, las variables que describen el movimiento de la masa M2, AX2 y AY2, y las magnitudes de dos fuerzas que son la normal y la tensión que aparecen en el sistema. De modo que tenemos 6 incógnitas y ese fue exactamente el número de ecuaciones que escribimos en la diapositiva anterior. De modo que el sistema nos queda completo y determina de forma precisa el valor de estas incógnitas, porque hay 6 ecuaciones para hallar 6 incógnitas. En este caso, el sistema realmente no es tan complicado porque algunas de esas incógnitas ya tienen unos valores hallados. Hemos dicho que AY1 es igual a 0, no hay movimiento vertical de la masa 1. También hemos hablado de que AX2 es igual a 0 porque la masa 2 no tiene movimiento horizontal. Y estas las incluí aquí como incógnitas porque de hecho eran cantidades desconocidas cuando comenzamos el análisis del sistema. En cuanto a la fuerza normal N, hay una ecuación independiente de las demás que la determina y la podemos hallar a la fuerza normal sin hacer uso de las demás ecuaciones. La ecuación número 5 dice que N menos M1G es igual a AY1, pero como AY1 es igual a 0, entonces esa ecuación nos permite hallar directamente N. Aquí la tengo, reemplacé el valor de AY1 como 0, despejo la fuerza normal y he destacado esto en rojo porque ya es un resultado de las incógnitas que buscamos. La fuerza normal tiene entonces un valor igual al peso del bloque M1. Esa es la fuerza de contacto entre la masa M1 y la mesa. Acerca de este resultado es bueno comentar que hay muchos problemas en donde la fuerza normal de un bloque apoyado en una superficie es igual al peso, pero eso no ocurre siempre. Si la cuerda, por ejemplo, estuviera inclinada, la cuerda conectada a la masa M1, entonces aplica una fuerza que tiene una componente vertical y eso cambia el valor de la fuerza normal. La fuerza normal sale usualmente de la condición de la sumatoria de fuerzas en Y, pero no siempre es igual al peso del cuerpo. Lo mismo cuando estamos en situaciones de planos inclinados, la fuerza normal no es igual al peso completo del cuerpo, sino que es apenas una parte de él y que está relacionada con el ángulo de inclinación que forma el ángulo con la horizontal. En cada caso la fuerza normal hay que hallarla planteando la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tenemos entonces halladas 3 de las incógnitas. Y ahora procedemos a hallar las otras 3 incógnitas.
Si revisamos la lista de las incógnitas y descartamos las que ya hemos hallado y recolectamos entonces las ecuaciones que contienen las incógnitas aún no halladas, tenemos estas tres ecuaciones entre las 6 que enumeramos anteriormente: la ecuación de ligadura cinemática, la ecuación que proviene de las fuerzas en X para M1 y la ecuación que proviene de las fuerzas en Y para M2. Este es un nuevo sistema de ecuaciones que ya no contiene sino tres incógnitas. Pero como hay tres ecuaciones, entonces vamos a poder hallarlas. Para ello, entonces, observamos que la Y2 figura aquí y aquí, y podemos reemplazar este valor de Y2 de esta ecuación en esta. De modo que esta ecuación se convierte en esta: T menos M2G igual a menos M2 por AY2 reemplazado por menos AX1. Copiamos eso así y le agrego esta ecuación copiada idéntica. Hecho ese procedimiento, que es álgebra elemental, sustituciones para resolver ecuaciones, obtenemos un sistema aún más sencillo, que es de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas que figuran aquí son la tensión y la aceleración horizontal de M1. El resto son los parámetros conocidos M1, M2 y G. De esa forma entonces vamos reduciendo el sistema original de ecuaciones hasta poder hallar cada una de las incógnitas. Ya estamos entonces en condiciones de empezar a encontrar esas incógnitas. Si en estas dos ecuaciones eliminamos la tensión entre ellas, podemos hallar la aceleración horizontal de la masa M1. Y como veremos, es conveniente empezar hallando esa aceleración AX1, porque una vez hallada podemos fácilmente hallar las otras dos incógnitas que figuran en estas ecuaciones. Para ello entonces lo que se hace es tomar el valor de t de esta ecuación y reemplazarlo en esta. Como esta ecuación nos dice que t es igual a m1 a x1, reemplazamos t en esta ecuación por ese valor y entonces la t queda escrito así, y el resto lo copiamos idéntico en un primer paso. Hecho eso, entonces la tensión ha sido eliminada y nos queda una única ecuación con una única incógnita, AX1. Entonces procedemos a despejarla, lo cual no va a ser difícil ya que se trata de una ecuación lineal. Sabemos que lo que hay que hacer es recolectar a un solo lado los términos que contienen la incógnita y pasar todos los demás términos al otro lado. De modo que este término lo dejamos a la izquierda quieto, este término lo pasamos positivo a la izquierda y este término que está negativo lo pasamos positivo a la derecha. Luego sacamos un factor común M1 entre estos dos términos. El factor común es AX1, perdón. AX1 es el que figura idéntico en ambos términos, factor de M1 más M2. A la derecha igual M2 por G. Y este factor M1 más M2 entonces pasaría dividiendo a la derecha. De modo que una manera de escribir el resultado es M2 dividido entre M1 más M2 por G. Al describir así rápidamente las operaciones algebraicas que he estado haciendo, pues uso el vocabulario normal de pasar al otro lado sumando o dividiendo, pero recordemos que el álgebra tiene sus propias leyes
y que cada una de estas operaciones o transformaciones de las igualdades está basada en unos principios algebraicos muy concretos que incluso no conviene verbalizarlos de esa forma, pero asumiendo que el escucha, conoce las leyes del álgebra, debe estar en condiciones de entender lo que acabo de decir y aceptar este resultado como válido. Aquí hemos hallado la aceleración horizontal de la masa m1 sobre la mesa en términos de parámetros de construcción del sistema. Es pues una respuesta que nos permite predecir cómo se va a mover el sistema en base a la información original que teníamos sobre la construcción del sistema. De eso se trata la física. El análisis de la física tiene por objetivo permitirnos establecer cómo se va a comportar un sistema antes de construirlo. Allí radica el poder de la física y su aplicación en entornos de la vida real, en aplicaciones